Relaciones interraciales. Amigo y amiga que me escuchas, en el siglo XIX y a inicios del siglo XX, la famosa escritora Elena de White se pronunció como una firme defensora de la igualdad de derechos de todas las razas en un momento de la historia de los Estados Unidos en el que el comercio y las prácticas populares no otorgaban los mismos derechos a todas las razas y a las personas de raza negra en particular. Se pronunció en contra de la esclavitud y afirmó la igualdad de derechos para las personas afrodescendientes. Ella promovió y apoyó agresivamente el trabajo del adventismo, por supuesto, entre los negros, escribiendo, predicando y aconsejando a la iglesia para que proveyera medios y recursos para tal trabajo. De esta manera quiero decir que si en algún momento te llegan a ti algún rumor, alguna cita vía WhatsApp, vía Messenger o algún otro rumor de que Elena White tendría algún prejuicio, algún racismo contra las personas afroamericanas, desde ya te digo que no es cierto. Es una calumnia como tantas más que se han girado en torno a esta famosa escritora. Ella siempre se pronunció a favor de todas las razas, en contra de ninguna raza, porque Dios no hace acepción de personas. Entonces un profeta verdadero de Dios también tiene que seguir ese criterio de no tener ningún prejuicio contra ninguna raza en particular. Te digo esto porque en cierta ocasión un estudiante llegó al Centro White y me dijo: pastor, vea esto que me mandaron al WhatsApp. Y ya lo puse a ver y vi que era un documento en el cual la persona que lo envió insinuaba o decía claramente que Elena White había hecho declaraciones en contra de las personas afroamericanas. Le dije: eso no es cierto. Lo llevé al libro Testimonios para la Iglesia, tomo 9, y allí vimos todo un capítulo donde ella, ya en todo su contexto, ¿verdad?, de varias citas, él pudo constatar que esa era una calumnia. Elena White nunca se pronunció en contra de las personas afroamericanas. Al contrario, ella más bien se sentía incómoda porque la iglesia de aquel entonces no estaba haciendo esfuerzos serios y decididos a favor de la evangelización de las personas afroamericanas. Ella decía que eso era un pecado, no compartirles el mensaje de salvación. Bien, habiendo aclarado esto, podemos proseguir con el tema. La mayoría de los escritos de Elena White sobre cuestiones raciales se produjeron entre 1891 y 1908. En el Congreso de la Asociación General de 1891, se leyó a los líderes de la iglesia una importante declaración titulada Our Duty to the Colored People. En otras palabras, nuestro deber hacia las personas de color, llamando así su atención sobre la urgente necesidad de un trabajo mucho más agresivo entre los afroamericanos estadounidenses. El manuscrito y 12 artículos y cartas relacionados fueron recopilados en la primera edición de esta obra The Southern Work, publicada por su hijo Edson, quien lo imprimió a bordo del Morning Star. Como todos sabemos, ese era un barco misionero que tenía el hijo de Elena White y que recorría el Mississippi y que recorría distintas comunidades afroamericanas porque él estaba interesado en evangelizar, en alfabetizar a estas personas. Entonces es impresionante cómo pues Elena White y su hijo tomaron, como quien dice, una iniciativa para hacer lo que de repente la iglesia no estaba haciendo de una manera fuerte, formal. Entonces ellos tomaron esa iniciativa, lo cual se aplaude completamente. El hijo de Elena White distribuyó esta obra como una forma de recaudar fondos para apoyar su trabajo entre los afrodescendientes. Otros consejos, advertencias y amonestaciones concernientes al trabajo a favor de la gente de color fueron añadidos en un suplemento a The Southern Work, cerca de 1901.
y en Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 210 a 233, tomo 8 y también en el tomo 9, como referí anteriormente. El contexto histórico, fíjate bien, el contexto histórico es muy importante. Ese contexto en el que escribió la última década del siglo XIX fue uno de los períodos más turbulentos en cuanto a relaciones raciales en la historia de los Estados Unidos. Marcó el punto culminante en el linchamiento de los afroamericanos, la consolidación de la supremacía blanca, el desapoderamiento del poder político afroamericano y la invención de teorías científicas, entre comillas, para probar la supuesta inferioridad de aquellos. Paralelamente a estos desarrollos, se produjo el ascenso del poder internacional estadounidense y el ascenso de la obra misionera estadounidense y europea para civilizar, entre comillas, y cristianizar a estas personas. El siglo XX, anticipado como una era de progreso, nuevamente entre comillas, inició trágicamente en los Estados Unidos, con 214 linchamientos en los 2 primeros años. Mira qué tristeza, qué tragedia lo que se hizo apenas hace un poco más de 100 años. Los enfrentamientos entre razas ocurrían casi a diario y la tensión entre las razas parecía ofrecer pocas esperanzas de progreso. Hay varios principios sobre las relaciones raciales que emergen de los escritos de Elena White. Elena de White responsabiliza la ignorancia de los esclavos afroamericanos no a un defecto racial inherente, lo cual era una idea popular de la época, sino a los resultados de la esclavitud y la falta de oportunidades educativas. Qué impresionante, qué bueno señalar y destacar esto. Ella nunca inferiorizó a las personas afroamericanas. Más bien dijo, si ellos tienen problemas ahora de superación y si están en donde están, es porque no se les ha dado oportunidades educativas. No es porque ellos tengan una carencia de capacidad en su naturaleza, no. Ellos no se les ha dado la oportunidad de progreso que a las personas de raza blanca. Ella afirma elocuentemente la igualdad de las personas afroamericanas comparándolas con el hombre blanco mejor desarrollado. Fíjate qué impresionante. Los igualó a las personas de raza blanca, aún las más desarrolladas. Y declara que los cristianos que ceden a las expresiones populares del prejuicio racial dan su influencia para sancionar la larga historia de la negligencia, el insulto y la opresión racial. Impresionantes declaraciones de Elena White. Ella estaba indignada por la esclavitud de los afroamericanos, era un atropello a sus derechos como seres humanos, y ella con su pluma defendía la igualdad de todas las razas. Condena el prejuicio racial como un mal moral e insta a los cristianos a seguir el principio de igualdad en sus relaciones, pues no solamente con las personas afrodescendientes, sino también con todas las personas, ya sea indígenas, ya sea asiáticas, de cualquier color o procedencia. Siempre un profeta de Dios, la iglesia del Señor, todos los creyentes vamos a abogar a favor de la igualdad de derechos de todas las razas. Los puntos de vista de Elena de White sobre la raza se basan en las doctrinas de la creación y la redención. Cristo vino a esta tierra trayendo un mensaje de misericordia y perdón, dijo ella. Colocó los fundamentos para una religión en la cual judíos y gentiles, negros y blancos, libres y siervos estuvieran unidos por una hermandad común. Amén. Gloria a Dios. Reconocidos como iguales a la vista de Dios. Reconocidos como iguales a la vista de Dios. Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 214.
Ella afirma la relación común de todas las razas por creación y redención, y los derechos de todos a las bendiciones de la libertad, y declara que un creyente no puede practicar ninguna forma de opresión o injusticia hacia el más pequeño de los hijos de la humanidad. Impresionante esta última declaración. Un creyente no puede practicar ninguna forma de opresión o injusticia hacia el más pequeño de los hijos de la humanidad. A veces el nacionalismo nos gana. Hay cosas de nuestra cultura que de repente no se nos han quitado. No sabemos si nuestros padres, nuestros abuelos metieron de una manera muy sutil, inyectaron en nuestra forma de ser algún tipo de discriminación hacia personas extranjeras. Y fuimos criados en un ambiente donde había un rechazo hacia los extranjeros, hacia los de tal nacionalidad, hacia los de tal raza. Necesitamos en el nombre de Jesús abandonar, si fuera el caso, si estuviéramos, si tenemos algo de eso, decirle: Señor, saca eso de mi vida. Como hijo de Dios no puedo ser xenofóbico. Si el vecino, si aquel de allá lo hace, es porque no es creyente. Pero yo, mi casa y yo serviremos a Jehová al estilo de la Santa Escritura. No fomentar ningún tipo de xenofobia, ningún tipo de racismo, porque todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y eso es lo que enseña Elena de White. El espíritu de profecía está cargado de justamente eso, los derechos humanos. Todos tenemos el derecho a ser tratados con respeto, independientemente nuestra raza, nuestra religión, nuestra procedencia o nacionalidad. Los principios de Elena de White con respecto a la raza no cambiaron, pero ella adaptó su aplicación de esos principios a las circunstancias cambiantes. Hay que tener mucha sabiduría, porque los principios no cambian, pero a veces hay que saber aplicar, contextualizar, y aquí requiere mucha sabiduría y entendimiento. En 1859 abogó por la desobediencia civil a la ley de esclavos fugitivos. En 1863 ella exigió que cualquier simpatizante pro esclavitud entre los adventistas fuera expulsado de la iglesia. Impresionante, es que un profeta tiene que tener carácter, tiene que tener voz de autoridad. Un profeta tiene que tener esa columna vertebral bien en su lugar, como para saber defender los principios de Dios entre su pueblo. Y ella lo hizo de manera valiente. Ella dijo que cualquier adventista que tuviera esa inclinación y estuviera queriendo promover algún interés pro esclavitud, a favor de la esclavitud, ella dijo, sea expulsado de la iglesia. Así es como opera un profeta, así como lo hizo Nehemías, expulsando allá, sacando el pecado del pueblo de Dios. En la anterior obra referida, Our Duty to the Colored People, en 1891, ella instó a los miembros blancos a aceptar a los afrodescendientes dentro de sus congregaciones y abogó por la integración. Fíjate qué importante. Ella instó a las personas de raza blanca a que aceptaran sin ningún problema a las personas afrodescendientes dentro de su congregación. Y dijo que se integren, no hay problema. Para 1902, en vista del fuerte aumento de la violencia racial mencionada ya, ella cedió a regañadientes a la existencia de iglesias separadas debido a la necesidad. Pero aún así, afirmó firmemente los principios de hermandad e igualdad. Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 214, diciendo que esta posición habría sido innecesaria si el amor de Cristo hubiera habitado en el corazón humano. Es que las situaciones eran difíciles en aquella época, las circunstancias. Si de repente en algunos lugares
hubieran algunos de raza blanca, hubieran encontrado una congregación donde mezclaba blancos con negros, donde se les daba la bienvenida a los afrodescendientes, bueno, es casi un hecho que hubieran entrado a arrasar y acabar con todos los que estaban allí. Entonces, para evitar tragedias, ella dijo, bueno, lamentablemente tendremos que ceder y tener congregaciones separadas, lamentablemente. A medida que la animosidad racial aumentaba en los Estados Unidos, entre 1905 y 1909, Elena de White instó a un cambio de método. ¿Ves? Para no enfurecer la oposición de los blancos del sur y así obstaculizar el trabajo, ella aconsejó precaución y moderación. Sí, es que hay que ser, en situaciones así de linchamientos y de levantamientos populares, hay que ser muy, pero muy cauto. Ella recomendó una concesión temporal. Fíjate qué sabiduría. Ella recomendó una concesión temporal a la costumbre social de tener casas de culto separadas para los afroamericanos como el curso de acción más sabio, hasta que el Señor nos revele un método mejor. Eso, como dije, está en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, ahora en las páginas 165 a 167. Pero en el mismo contexto dejó en claro que este curso de acción no se hizo para excluirlos, porque ellos son simplemente por ser afrodescendientes, no, sino porque en la situación histórica inmediata, la integración no podía practicarse. Esa mezcla de blancos con afrodescendientes no podía practicarse sin poner en peligro algunas vidas. Así que se tuvo que escoger por el mal menor. En resumen, no se puede decir de Elena de White que abogara por amplios principios de segregación, o sea, de división racial, o que tuviera prejuicios raciales. Por supuesto que no. Tenemos toda la evidencia escritural, todos sus escritos y libros. Siempre ella propugna, ella enseña y postula que todos somos iguales y las personas afrodescendientes merecían un trato igual que el de las personas de raza blanca. Su hijo, precisamente su hijo, estaba involucrado en ese barquito del Morning Star y él estaba comprometido a llevar el evangelio, la alfabetización, llevarle literatura para demostrar que realmente había un interés, no solamente de palabras, sino en hechos a favor de ellos. Ella constantemente urgió a trabajar hacia el ideal, pero mostró flexibilidad al adoptar ciertos cambios bajo circunstancias adversas, claro, por el bien de las personas y de la obra. Sus consejos posteriores sobre de repente tienen que separarse temporalmente deben ser vistos como medidas asimismo, temporales, no como principios para toda la vida al tratar el tema de la raza. Debe ser juzgada a la luz de su permanente defensa y práctica de los principios de igualdad y hermandad de la raza humana. Entonces, como era peligroso las relaciones, por ejemplo, interraciales entre un hombre interesado en una dama para matrimonio y familia, pues había que ser muy cauteloso y decir, miren, por el momento no, ¿verdad? Por el momento se exponen ustedes a que esos radicales de la supremacía blanca, como se llaman, pues los linchen a ustedes. Tienen que tener cuidado, mejor no, por el momento no conviene relaciones maritales interraciales, porque también, ¿verdad?, va a ser un gran peligro para ustedes. De manera que si algo también sucedía así o se aconsejaba así, era por el bien de las personas involucradas, no porque hubiera un rechazo inherente, un rechazo natural hacia personas de diferente raza y que no se pudieran casar. No, eso fue una medida temporal. Esas relaciones que tenían que mantener distancia era una medida temporal en lo que pasaba esa agitación, esos tumultos y linchamientos en los cuales peligraba la vida de muchos. Querido amigo y amiga, espero que esta exposición sobre las relaciones interraciales en los libros de El Espíritu de Profecía te hayan orientado, te hayan hecho conocer mejor qué es lo que esta famosa escritora
creía y también que compartía con la iglesia de aquel entonces y por supuesto con la iglesia de hoy en día. Gracias por tu atención. Te espero en el siguiente programa si el Señor nos lo permite.